una trayectoria y en la guía se plantea que se usen sensores para que este envíe datos y se puedan controlar. En este caso nosotros utilizamos una función que tiene Gaseo, que es mostrar la velocidad y la posición de las uniones. La idea para la trayectoria que se planteó es que al principio el carro inicie quieto, que tenga después una velocidad alta, después que disminuya su velocidad y después de eso que él trate de hacer un zigzag y después se detenga. A continuación vamos a ver el funcionamiento de este. Al iniciar la simulación vemos que pues la ventana de nuestros datos está pues iniciado. Apenas iniciamos la simulación nos empieza a mostrar la posición y la velocidad de los elementos, que son los datos que pues, son enviados a nuestro controlador. Después de eso, lo que hacemos es que el carro queremos que el carro tenga una trayectoria de que avance, después baje su velocidad y después trate de hacer un zigzag. Entonces, pues a continuación va pues, a suceder eso. Como vemos en la simulación, el carro trata de seguir una trayectoria, anteriormente la descripción, pero no la cumple correctamente. Esto se debe a que los datos que toma la aplicación no son muy específicos y pues se debe cambiar a un sensor que pues se hará para la tercera entrega. Listo, ahí estuvo muy bien. Entonces, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren contarnos algo más acerca de eso? ¿Qué más nos puede decir? A ver. Profe, pues lo que pasa es que, digamos, o sea, la miro del sensor, sí, todavía como que me falla un poquito la cabeza para imaginarme todo eso, pero pues ahí yo traté. Solo que pues lo que su merced me decía del sensor de velocidad, pues la verdad, o sea, no me alcanzó el tiempo para mirar y mirar a ver si lo encontraba y pues fue la única solución que como que encontré, pues no sé si esté bien o esté mal o qué. Hay en general un concepto que es odometría, ¿sí? Entonces, en odometría uno sabe como la posición en la cual se encuentra. Entonces, uno puede tener como sensores que son propioceptores, ¿sí? Que son los sensores que tiene montados el carro y en esos son los que estamos basados ahorita. Entonces, un carro tiene un velocímetro, claramente. Entonces, pues la idea es que de repente uno pueda, por ejemplo, montar una velocidad crucero en el carro y que mantenga esa velocidad crucero, ¿sí? Como de forma autónoma. Entonces, eso está en un sentido. Y lo otro es que, por ejemplo, uno puede tener sensores de orientación. Entonces, usted propuso ahí que usted puede modificar la dirección y efectivamente hace un zigzag. Sin embargo, lo que queremos es que el zigzag lo haga como de una vez pensando en cuáles son los sensores que está midiendo para que siga una referencia, ¿cierto? Entonces falta eso, ¿verdad? Sí, señor, o sea, es que sí, lo que pasa es que no he tenido como tiempo de cacharle bien para los sensores, pero es que es un poquito difícil y más porque, o sea, yo no programé como en Python, sino como en un entorno C++, ¿sí? Y entonces, pues, también me ha costado un poquito, o sea, eso, pero pues ahí voy. Se supone que en C++ es que más poderoso, en Python es como más simple, ¿sí? Pero ambos deberían funcionar, no es problema, ambos deberían funcionar bien. ¿Ustedes son Daniel, Lady y quién más? Y sí, profe. Y Jessy. Jessy. Profe, ¿y cuánto la nota? O sea, ¿quedó muy malo o qué? ¿Cómo?
O sea, la nota pues, del trabajo que quedó muy malo o qué. No, pues re mal, que no funciona. Ahorita yo les coloco la nota en el aula virtual, no se preocupen por la nota. No se preocupen por Listo, la nota. profe. Muchísimas La gracias. nota, la Listo, nota profe. Gracias. en este curso la nota no es importante. Pero ¿Listo? para el promedio sí, profe. Eso no es importante. No, mentiras. El promedio es importante solamente en un caso, si es el mejor. Pues, si usted lo dice, profe. Sí, porque yo fui el mejor promedio. Pero es que nosotros no somos tan crack, profe. No, ustedes son muy buenos, ustedes son muy buenos. Es difícil la competencia. Es chévere porque cuando uno tiene compañeros que son buenos, entonces eso hace que uno también sea muy bueno. Eso es una muy buena ventaja. Es como cuando uno juega en la Liga de Campeones, pues uno se vuelve bueno porque los demás son buenos. Listo. Hay otro equipo que también hizo con Ross, alguien que utilizó líder. ¿Quién fue? Se me pasa el nombre ahorita. ¿Nadie más? Nosotros utilizamos ROS también, profe. Bueno, ustedes, entonces fueron ustedes. Listo. ¿Quieren mostrarnos su experiencia? ¿Contarnos un poquito? Sí, ya comparto. Listo, a ver. Cuéntenos ahí a ver cómo hizo, porque hubo algunos de los compañeros que tuvo algún problema. Entonces, ahorita tal vez los que tuvieron un poco más de problema les preguntamos a ver qué fue lo que hicieron bien, porque los otros no lograron hacerlo funcionar. La idea es que compartamos información y que entre todos nos funcione. ¿Ya lo está viendo, profe? Listo, ahí la vemos. Saludos, mi grupo está conformado por Iván Ordóñez y Andrés Sánchez. Presentaremos el control de un vehículo autónomo simulado en la herramienta ROS, implementando la adquisición de datos y el envío de estos por medio de la herramienta MATLAB. Aquí tenemos 3 terminales, los cuales están siendo ejecutados. En uno podemos ver el código para la visualización del coche, en el otro el terminal de Gasivo y ROSBIS para poder observar el movimiento del carro. Acá en el bloque de MATLAB podemos observar a la derecha 2 bloques los cuales nos permiten enviar y adquirir los datos de velocidad del sistema. A la izquierda tenemos un bloque por el cual se envían los mensajes de odometría, el cual me da la posición del coche en todo momento, donde W, X, Y, Z dan la orientación del carro. Lo representamos en forma de cuaterniones, ya que nos permiten ver en las 3 dimensiones los ángulos de rotación. Utilizamos una velocidad de 3 metros sobre segundo y se da una referencia circular, la cual podemos observar aquí, que representa cómo sería el manejo real de un coche, en el cual primero se alinean las llantas hacia el frente y después se va girando. Se utiliza esta trayectoria debido a que simula lo que sería una pista de carreras. Aquí podemos ver la ejecución del programa. Tenemos el controlador Hoffman, el cual se utiliza para este tipo de sistemas, en el cual tenemos 2 funciones, que una calcula el error del sistema con respecto a la trayectoria que le estamos dando y la otra calcula delta. Delta es como tal el ángulo que tiene el coche con respecto a las llantas. Aquí podemos ver más fácilmente en esta imagen. Vamos a proceder a ejecutar el código. Después de que compila podemos observar que el coche empieza a moverse de forma circular como le hemos dado. Aquí vamos a proceder a mostrar cómo se ve en el sensor que hay ciertos obstáculos y cómo, si hay algún tipo de obstáculo, él se detiene antes de colisionar. Aquí podemos ver
Como el sistema arranca luego de que se le quitan los obstáculos, vuelve a iniciar la trayectoria donde quedó. Y en el Rosbif podemos ver cómo él hizo la trayectoria, ya que dejamos puesto otra la odometría, el rastro de por donde pasó el sistema. Y se pueden ver en las cámaras, que son dos sensores que pusimos, como tal que está viendo el carro en el momento, al lado izquierdo y al lado derecho. Listo, profe, eso fue. Listo. ¿Qué nos puede contar ahí? Usted puso a funcionar de una vez el líder. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué nos puede contar ahí de lo que hizo? Pues me basé en algunos desarrollos que ya habían, entonces lo que hice fue guiarme para acoplar esos sensores que pues, como tal ya están desarrollados pues, en el coche que nosotros tenemos. ¿Y usted no tiene una figura que nos muestre cuál es la diferencia entre la trayectoria que sigue el carro y la trayectoria que usted deseaba? No, profe, pues es la que yo enseñé ahí, o sea, yo ahí le di pues como tal, la referencia que yo puse. Sí, pero una cosa es la referencia que usted pone y el vehículo sigue exactamente la referencia que usted puso. Sí, profe, pues no en todo momento, porque como tal, esto es un controlador proporcional, entonces no es que la siga perfectamente, Sí, pero pero el error. entonces es necesario que eventualmente intente encontrar esas gráficas para que pueda mejorar la sintonización de su controlador y pueda mejorar el controlador, ¿sí? Ah, ok, o sea, poner la referencia versus versus Correcto, la correcto. trayectoria que está haciendo el carro. Sí, entonces ahí puede diseñar un controlador un poco mejor porque usted sabe hacer mejores controladores. Es imposible, es increíble que sabiendo hacer controladores buenos diga voy a hacer un controlador proporcional. Entonces no lo hace quedar bien a usted. Sí, profe, es que o sea, yo lo puse así, pues para hacerlo realista, porque ese controlador del que hablo ahí, que es controlador Hoffman, pues es un controlador que se compra para los vehículos autónomos, ¿sí? Sí, Y pues él viene programado para recibir solo esas variables y solo se le puede cambiar o sea, esa es la limitación que tiene el controlador. ya, Por sí. eso, por eso solo Ya, proporcional. pues, sí. Entonces yo lo decidí hacer así, fue por hacerlo realista, ¿sí? Sí, 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 Estoy sí. investigando y pues Pero, es el que usan. sí, pero aquí no vamos a comprar los repuestos para hacer un carro autónomo, vamos a hacer un carro autónomo. Entonces de pronto podemos hacer un controlador mejor que el que vende. Ah, ok, listo, sí, En profe. industria, por ejemplo, venden un bloque que es un controlador PID, ¿cierto? Sí, Pero ustedes saben hacer mejores controladores que un controlador PID. sí, claro. Exacto, entonces igual acá. Listo, ¿Listo? profe. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Alfonso, quisiera aprovechar para hacerle alguna pregunta a ellos acerca de las dificultades que usted tuvo. Tal vez ellos puedan, los dos grupos que trabajaron con Ross puedan darle alguna asesoría. ¿O prefiere contactarse con ellos después? Andrés Felipe Alfonso. Pues yo los estaría escribiendo después, profe, porque la verdad es más como que no supe qué hacer con la información que había, no supe fue adaptarla. Listo, entonces, si quieren, después se reúnen ahí unos minutos y Alfonso ha estado mirando todos los tutoriales y todo y está estancado en alguna parte, entonces a ver si con lo que los otros hicieron puede destrabarse un poquito y seguir. ¿Ok? Gracias, profe. Listo, les agradezco también a ustedes que le colaboren un poco ahí a su compañero para que, a ver, puedan compartir. Creo que la discusión entre ustedes es buena porque ayuda a que crezcan. No tienen que ayudarse con la tarea, pero al menos discutir los problemas ayuda. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Vamos con Carla, los que trabajaron en Carla. Entonces, Margarita, usted trabajó con Carla. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quiere Com- contarnos?
¿Comparto? Sí, hágale. ¿Ya están viendo? Ya estamos viendo. Margarita Berrío. Ahora vamos a ver la implementación de controladores. Lo primero que vemos es la implementación de un controlador de velocidad longitudinal, donde lo que tenemos es básicamente un control PI, y donde estamos tomando el error de velocidad entre un vector con una referencia de velocidad deseada, y estamos tomando pues, el error entre esa velocidad de referencia y la velocidad de nuestro vehículo. Bueno, ahora se va a mostrar el control lateral del vehículo. Para comenzar, lo primero que se calcula es el error en el eje X referente a una trayectoria seguida y la posición de nuestro vehículo. A continuación, se calcula alfa, en donde alfa es el ángulo que hay entre la posición de nuestro vehículo y la referencia de trayectoria. Y por último, tenemos que nuestra señal de control está por la siguiente ecuación. Bueno, ahora estamos viendo el comportamiento del vehículo ante el control lateral. Vemos que empieza a hacer zigzags. Esto se debe a que está sobre reaccionando, el controlador está sobre reaccionando ante pequeños errores. Por lo tanto, vemos esas ondulaciones tan grandes en la dirección. Bueno, ahora lo que estamos viendo es el control longitudinal, donde vemos en la primera gráfica de la izquierda que hay la señal naranja es la referencia de velocidad y la señal azul es la velocidad de nuestro vehículo, donde vemos que la velocidad del vehículo sí está siguiendo muy cerca la referencia de velocidad, y lo que vemos en la segunda gráfica es la señal de control. Listo. Listo, profe. Bueno, ¿qué quieren agregar a eso? Ustedes están haciendo un controlador PI ahí, ¿no? Sí, Sí, para sí, señor. velocidad, sí. Y entonces todas esas oscilaciones son porque tienen un controlador PI que no es tan bueno con el sobrepico, ¿sí? Sí, profe. Es que, o Sí, sea, profe. las ganancias fueron algo como al azar prácticamente, entonces por eso quedó así. Y bueno, ¿y por qué no intentaron hacer una sintonización mejor? Es que, o sea, pues necesitábamos como el modelo y Ajá. pues, o sea, no supimos cómo sacarlo de Carla, o sea, sí tengo un modelo de vehículo aparte, pero no, o sea, digamos, necesitaba los coeficientes exactos, entonces, pues al final decidí hacer eso como más o menos cuadrarlo al azar las ganancias. Sintonización a dos bolas. Con los ojos, dice Horacio. Sí, profe. Y el lateral, al final lo pude arreglar, es que era como problema de Python porque era como la función de arco tangente que estaba usando. O sea, había otra que o sea, la que estaba usando como que generaba unos errores, como que había o sea, unos límites en los que generaba error, pero al final ya lo arreglé. Listo, bien. Ahorita hablamos un poco acerca de ese problema. Ahorita hablamos un poco acerca de ese problema. Listo, profe. Listo. Listo, profe. Listo. Y entonces, vamos con Germán. Germán, usted también trabajó con Carla, ¿verdad? Sí, sí, señor. ¿Quiere Ya, contarnos? sí, sí, señor, ya les comparto pantalla. Entonces, ¿Germán estaba con quién? con Iván Arredondo. Acá, ¿ya están viendo? Ah, ahí viene. Está cargando. Ok, Listo, ahí está. Ah, pero creo que aquí no le fue compartir. Esperen un momento. Acá.
Listos. Ahí ya. Ya. Bueno, esta es la explicación del código para el control del vehículo, en el cual usamos las siguientes funciones. La primera función es la función del mundo, en donde lo único que hace es pues, resetear a todos los sensores y se spawnea un vehículo con la función blueprint igual a random choice. Random choice lo que hace es que spawnea cualquier vehículo al azar y después se setean los sensores. Eso es lo único que se hace en esta función. Después, para el funcionamiento del código se utilizan los siguientes sensores, que es el collision sensor y el lane invasion sensor. El primero es para detectar las colisiones que tenga el vehículo y el segundo es para que el vehículo pueda saber cuando está invadiendo un carril según las líneas que están en las carreteras. Esos fueron los sensores que nos parecen más relevantes. La siguiente página de Carla, en donde muestran todos los sensores con los que cuenta Carla y pues y cómo funcionan. Entonces, los más relevantes que me dijo fueron el collision sensor y el lane invasion detector, y aquí muestran su funcionamiento, cómo se implementan y todo. Esta página fue cómo implementamos esos dos sensores. Después de implementar esos dos sensores, está la función para que la cámara pueda seguir al vehículo. Y por último, para el control de la velocidad, se implementación de un controlador PID. Este controlador PID se hizo buscando cómo implementar de esta página, en donde nos explica cómo implementar un controlador PID con Python. Entonces aquí lo que hacen es, pues, se asignan las variables, las ganancias, que son la proporcional, la integral y la derivativa. Se asigna como el funcionamiento del controlador, el error que va a ser la delta de la velocidad, que es igual a la velocidad deseada menos la velocidad, la parte integral, la derivativa, y arriba lo único que se hace es definir la velocidad deseada y los waypoints deseados, y definirlos en ser público para después definir cuál es la velocidad deseada y que se vaya actualizando cada vez. Entonces, según este código, nos basamos nosotros para poder hacer el controlador PID y poder controlar esa velocidad. Algo que se me olvidó añadir es la última función, que es la del HD, que es para que muestre la velocidad. Entonces, lo que se hace es, aquí se guarda en Bell un vector que genera esta función que se llama getVelocity, que genera un vector de 3 coordenadas, x, y, z, en donde genera. Con eso, ese vector lo ponemos para la velocidad, y aquí hacemos la conversión para que se pueda ver la velocidad en kilómetros por hora, que sería con la siguiente función, que es 3.6 por la raíz de la velocidad al cuadrado en x, en y, más la velocidad al cuadrado en z, y de ahí se obtiene la velocidad en kilómetros por hora. Y ahora sí el funcionamiento en carril. Y eso sería, pues. Listo, ¿qué quiere agregar ahí? Pues digamos que a la hora de la implementación, esperen, sí, se activó otro video. Que la parte de la implementación, la parte más complicada fue como la incorporación del controlador, pues porque al principio no teníamos muy clara cómo arreglar las ganancias y la forma del muestreo, que esa también nos llevó pues como parte del tiempo. Pero pues ahí como les explicamos, en la página pues sirvió como buen fundamento porque como que daban el paso a paso, desde la implementación y la obtención de las ganancias. Y ya más que todo para el muestreo se nos estaba desfasando mucho. O sea, claramente el carro no iba a grandes velocidades y al principio nos estaba botando 100, 200 kilómetros. Y fue como el otro reto que tuvimos para que el muestreo en el simulador fuera correcto. Listo. Eventualmente tienen que cambiar el controlador, ¿no? Intenten basados en ya la realización del controlador base que miraron, hacer su propio controlador, por ejemplo, un controlador un controlador como por lugar geométrico de las raíces o algo que sea un poquito mejor en cuanto a sobrepico y esas cosas, ¿sí?
Intenten cachorrear un poco, a ver qué controladores pueden hacer mejores. Listo, sí, señor. Sí, señor. Listo. Un control algebraico, alguna cosa así. Ok, profe. Listo. Bueno, Freddy tuvo algunos problemas con Carla, ¿verdad? Entonces, igual que Alfonso, póngase en contacto con sus compañeros ahí y intenta preguntarles a ver, o intente discutir ahí un poco a ver si tienen la posibilidad de recibir una realimentación para que usted mire a ver qué fue lo que hicieron ellos que usted no hizo o qué es lo que usted está haciendo que ellos no hicieron. Sí, sí, señor. Pues es que también el problema, como mencionó Margarita y el compañero de ella, de Andrew, es que uno no tiene como acceso al modelo dinámico de la planta. Entonces, sintonizar las ganancias Es sí, o sea, complicado. de forma exacta es imposible, profe. O sea, la única sería como meterle tal vez un paso a la entrada de la planta y muestrear eso y analizar esos datos con MATLAB, pero pues... Pero nunca es posible sintonizar las ganancias de forma exacta. No es que siempre uno tiene incertidumbre en los modelos, entonces Sí, uno sintoniza de acuerdo pero a es que digamos, sí, pero es que digamos, ni siquiera había como una noción de qué era, de cuál era la planta del vehículo. Entonces, en esa Sí, parte, era una caja negra, literalmente. no, listo. ¿Con quién trabajó Freddy? Con Juan Pablo, profe. Y Conmigo, profe. con Juan Pablo Acevedo. Acevedo. Sí, señor. Y digamos, otro problema que tuvimos, no sé por qué Python me está botando errores al momento como de inicializar las variables. Me decía como que las nombraba, o sea, sí, me refería a ellas sin darle previamente un valor. Entonces le metí valores por todo el código y me botaba siempre los mismos errores y nunca pude como conectar el controlador con el carro. Bueno, ahí queda pendiente, entonces intente comunicarse con ellos a ver si... Y discuten ahí, los de Carla son otro grupo aparte entonces también. Listo. Vamos con... a ver, ¿quién nos falta? Juan Sebastián Arango Bernal. ¿Con quién está trabajando usted? ¿Está Juan Sebastián? ¿No existe un Juan Sebastián? Listo. Entonces vamos con John y Jimena. Cuéntenos, John y Jimena, lo que ustedes hicieron. Compartándose ahí, por favor. Ahí ya se ve. Ahí se ve. Bueno, pues nosotros primero lo que hicimos, pues también tuvimos ese problema al inicio de, pues de encontrar como un modelo, pero entonces nosotros encontramos la forma de ingresarle, como decía Santiago, ingresarle pasos, entradas de aceleración y de dirección. Y pues tuvimos también la oportunidad, o sea, bueno, en la parte de análisis del software también podemos como descargar las gráficas. Entonces, por ejemplo, ahí descargamos el Caspeal, que es la entrada que nosotros le ingresamos al vehículo. Y acá descargamos la gráfica de la velocidad en X. Entonces, bueno, acá pues el software todavía presenta unos problemas para una entrada de 0.5. Entonces, como que esa entrada la omitimos. Pasamos de 0.3 a 0.6. Pues acá se evidencia. Y también presenta aquí unos problemas también o sea, en el caspear en la entrada, pues como estos picos que después tocó en MATLAB, arreglarlos y quitarle eso, porque esto es una entrada pues constante, ¿sí? Y el software pues no se tiene estos errores acá. Después de eso, pues nosotros ya a partir de acá, nosotros encontramos funciones de transferencia que se parecían o que describían este comportamiento. Y nosotros pues encontramos, bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue generar todas las gráficas necesarias. Y acá en esta parte pues nosotros con MATLAB encontramos las funciones de transferencia y para... digamos, desde de la entrada desde pedal hasta velocidad longitudinal o desde dirección hasta la velocidad en yaw, encontramos funciones de transferencia. Y
Y en MATLAB también sintonizamos esas ganancias para controladores PI. Y luego las implementamos en forma de ecuaciones de diferencias, las implementamos en Skate. Y después de eso, pues bueno, ahí ya probamos. Entonces, bueno. Ahí lo que nosotros hicimos fue que como nosotros modelamos alrededor de un punto de operación, entonces nosotros ahí le sumamos pues ese ciclo útil, como esa aceleración para llevar el vehículo hasta el punto de operación. Entonces él empieza en 0, acá le damos una condición que cuando supere los 165 kilómetros por hora, entre a la siguiente máquina de estado. Y pues acá en esta sí es donde están los controladores que nosotros diseñamos. Aquí. Entonces ahí está el de velocidad longitudinal y bueno, acá pues nosotros en principio diseñamos para velocidad en yaw y después de eso nosotros lo que hicimos fue, pues para ese momento cuando grabamos el video lo que hicimos fue poner una integral para controlar la posición. Y pues ya bueno, o sea, después nos dimos cuenta que era mejor hacer un control en cascada, que presentaba mejor desempeño. Entonces acá pues se puede ver como... ¿En dónde está la velocidad deseada? Por encima de 165 kilómetros por hora, por ejemplo, ahí ya pasó. Entonces ahí nosotros le damos una referencia de 170 y él acá la alcanza, tiene sobrepaso, presenta un sobrepaso y ese sobrepaso es normal porque en la simulación también se ve el sobrepaso. O sea, el modelo está bastante bien, está bien modelado, diría yo. Sí, sí. Y ahí pues presentamos ese sobrepaso para la posición, un sobrepaso grande. Pero eventualmente llega y queda en estado estacionario en 170, ¿sí? Cerquita. Sí, sí, señor. Sí, pero pues primero tenemos, porque nosotros podemos mandarlo así directamente, sin esta parte que lo lleva a su punto de operación, pero el sobrepaso va a ser mucho más grande. Es decir, ya se comporta de forma indeseada. Ya. Sí, señor. Y acá en esta parte también es como un poco lo mismo, que le damos también un ángulo de giro demasiado grande de una. Entonces, pues también presenta unos sobrepasos gigantes. Bueno, y bueno, después de eso, nosotros volvimos a generar pues las gráficas y pues ahí validamos. Y ahí se ve pues el sobrepaso, ese comportamiento de la posición. Ajá. Esa bueno, es la velocidad de yaw, ¿cierto? En la pues, posición. yaw. Posición en yaw, sí, señor. Sí, ahí se ve como el comportamiento. Y el otro, el de atrás es velocidad, forward velocity. Listo. Chévere. Sí, señor. Muchas gracias, señora Young. ¿Alguien está trabajando con Juan Sebastián? ¿No? ¿Juan Sebastián Arango? Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy, vamos a ver unos temas. Muchas gracias a todos ustedes por sus presentaciones. Y los que no pudieron presentar hoy, entonces pónganse al corriente ahí y discutan un poquito con sus compañeros para que puedan salir del bachecito en el que encontraron su problema. ¿Está bien? La idea es que a todos les funcione. Ese es el objetivo final acá. Entonces, permítanme, yo voy por un vaso de agua y ya regreso. Antes de empezar.
Ok, acá estoy de regreso. ¿Me escuchan? Hoy vamos a trabajar algo que es como teoría típica en robots móviles, y son los robots diferenciales. ¿Está bien? Entonces, los robots diferenciales se basan en lo siguiente. Uno puede pensar que tal vez uno puede tener un robotcito aquí que tiene este cuerpo y de repente uno llega y dice que vamos a ponerle unas llantas aquí en algún lado. Entonces ahí podemos tener un modelo bien simplificado de lo que sería un robot diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque tiene dos llantas, nada más a los lados. Puede tener unas llantas libres, que son las caster wheel o las ruedas locas, que le llamamos, ¿sí? Pero decimos que tiene dos llantas que son las que tienen tracción. Entonces, estas llantas que tienen tracción van eventualmente a provocar una velocidad en esta dirección y una velocidad en esta dirección. Y entonces, estos son los típicos robots que utilizamos, por ejemplo, para hacer un seguidor de línea. Entonces, ponemos un motor a cada una de las ruedas, entonces tenemos una velocidad izquierda y una velocidad derecha. Y entonces, eventualmente, va a suceder algo con el centro del robot. Entonces, el centro del robot puede tomar una curva si uno hace el cambio adecuado de las velocidades que tienen esas ruedas, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual lo llamamos diferencial, porque básicamente hay unas diferencias de velocidades ahí entre esos dos. Y hay unas relaciones geométricas entre cómo pueden cambiar las velocidades y cómo cambiaría, por ejemplo, la posición del robot y cosas de ese estilo. Entonces, nosotros podríamos eventualmente decir, oiga, yo voy a poner este robot en un mundo determinado, ¿sí? Y entonces, al tenerlo en un mundo determinado, yo puedo proponer lo siguiente, yo puedo decir, este señor está ubicado en ese punto, y ese punto corresponde a, de alguna forma, X, y Y. Pero como nosotros hemos visto, por ejemplo, todo las herramientas de robótica que hemos visto, entonces podríamos decir, oiga, ¿y qué tal si a este robot yo llego y le pongo un eje de coordenadas solidario? Digamos que este es el X naranja y este es el Y naranja. Entonces este nuevo eje pues tiene una rotación con respecto al original, ¿sí? Entonces en ese sentido uno puede proponer la idea de que tiene aquí además una variable que podría ser algo así como phi, que es la inclinación de este robot respecto al horizontal, ¿sí? Entonces, ese ángulo puede variar y me dice, al igual que ustedes lo han hecho, como cuál es el ángulo de azimut o de yaw que ustedes tienen ahí en el sistema, o cuál es la posición en X, en Y que puede tener el robot. Y entonces hay diferentes formas. Hay una forma que es una posición global o una posición relativa que podemos estar interesados. Entonces aquí tal vez nosotros dijimos, supongamos que tengo un eje de referencia acá 0, que es mi mundo, y entonces dado este mundo, lo que me interesa saber es la posición global del robot y la posición horizontal y la orientación que tiene también el robot. Y todo eso lo voy a cambiar de acuerdo a las velocidades que tenga en L o en R. Aquí hay algo adicional que hay que tener en cuenta, y es que este robot tiene algo que son unas restricciones no holonómicas. Básicamente, el robot no se puede mover lateralmente, ¿sí? Esto está prohibido. Y entonces, este robot tiene este tema prohibido. Entonces, esa es una restricción que el robot tiene, que el robot no se puede mover en esa dirección. Sin embargo, no significa que no pueda llegar a ese punto. Significa que para llegar a ese punto tiene que hacer un movimiento hacia otros lugares antes, ¿sí? O sea que básicamente lo que decimos es,
esa dirección de movimiento está prohibida, pero no necesariamente el punto está prohibido. Entonces a esas las llamamos como unas restricciones no holonómicas en estos problemas. ¿Está bien? Muy bien. Hay una relación dinámica, cinemática dinámica. Digamos que es más cinemática porque no incluimos todavía las inercias. Y entonces, esa aproximación es válida sobre todo para cuando tenemos movimientos lentos. Y esa aproximación se basa en lo siguiente. Permítanme, yo hablo aquí. Se basa en lo siguiente. Nosotros podemos pensar, esto es tomado de un curso que está disponible en la web. Yo les activé esa información en el aula virtual. Entonces en el aula virtual tienen los links a esta clase, que es una clase de Georgia Tech. Yo les voy a dar una introducción acá como para que sea más fácil y más llevadera esa clase. ¿Está bien? Entonces vamos a comentar un poquito ahí y ustedes pueden apoyarse en eso para ir y hacer una profundización de esos temas. Este es un curso que está en Coursera también, de robots móviles. Pero es producido por este profesor de Georgia Tech. Entonces, hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para encontrar esa relación dinámica que existe. Por ejemplo, si tenemos X y Y, ¿cómo varía X y Y en el tiempo? Entonces, para poder tener ciertas velocidades lineales. Entonces, algunos de los parámetros que nosotros necesitamos son estos que están marcados aquí, ¿sí? Necesitamos algunos parámetros como el radio de las llantas, cuál es el espacio que hay entre llantas, que es esa longitud L. Eso nos permite, de cierta forma, encontrar esto, que es una relación de cómo cambia la coordenada en X cartesiana en función de los cambios que pueda tener cada una de las velocidades que tenemos aquí. Y dependiendo del ángulo phi que marcamos, igual en Y, e igual el cambio para este phi punto, que es el cambio de velocidad de orientación que nosotros podemos tener en el sistema. Esto lo podemos llevar a un sistema un poco simplificado. Yo podría decir, oiga, si usted tiene esto aquí, son dos vectores que van hacia allá arriba, así tal cual como los está marcando, pues yo creo que eventualmente uno podría decir X punto es igual a un B, que voy a decir que es como la velocidad hacia adelante, multiplicada por un coseno de phi. Creo que algo así. Ahorita miramos a ver si la aproximación está bien. Y algo así también para este. Y para este de acá, pues teta punto es igual a phi punto, perdón. Phi punto es igual a la velocidad angular que tenga el sistema, ¿no? Y esto es lo que se conoce como un modelo simplificado basado en un monociclo. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, que la longitud que existe entre las llantas, esta longitud, si yo digo, oiga, analicemos qué pasa cuando el límite de L tiende a 0. Si esto tiende a 0, pues entonces las dos llantas tienden a aparecer una sola llanta, ¿cierto? Y si es una sola llanta, entonces es un monociclo. Y entonces el monociclo tiene solamente una velocidad hacia adelante, o sea, una velocidad en esta dirección, que es lo que voy a llamar B, y además tiene una orientación, que es este phi que lo estamos colocando aquí, ¿sí? Entonces me puedo preocupar solamente por eso. Esa es una aproximación que puedo hacer para modelar los robots diferenciales como los que tenemos en este caso. Entonces, si tenemos esa aproximación, que la tenemos aquí, está bien, sí, está bien lo que tenemos. Es exactamente
igual a lo que propusimos acá. Esta es una B, una B más bonita. ¿Cuál es la ventaja de tener esto que tenemos aquí? Bueno, la ventaja es principalmente que casi todos ustedes ya lograron hacer que este B fuera controlado, ¿cierto? Casi todos ustedes tienen chequeado este. Y casi todos ustedes tienen también control sobre la velocidad de inclinación, o sea, la velocidad de yaw, como lo comentaba Jimena hace un rato. Y entonces yo tengo una relación geométrica, si yo igualo esta ecuación con esta ecuación de acá, entonces x punto es igual a x punto, o sea que esta ecuación de aquí es igual a esta ecuación de acá. Por tanto, yo puedo sacar de estas dos ecuaciones que b es igual a r medios por br más bl, ¿cierto? Y además de estas dos ecuaciones, yo puedo sacar que omega es igual a R dividido entre L por VR menos BL. Y entonces, bueno, aquí ya tenemos una idea un poco más clara. Miren que esto que tenemos aquí podrían ser tomados como entradas, B y W. Y entonces, si yo digo lo que decía hace un momento Freddy, es que tengo una caja negra, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si yo digo que esta caja negra tiene como entrada B y como entrada W? ¿Sí? Una referencia para B y una referencia para W. Pongámoslo así. Y estoy midiendo, efectivamente, B y estoy midiendo W. El tema es que aquí en esta caja negra, acá adentro, yo quiero esto, pero esto tiene que sufrir una transformación tal que se me convierta, traduzca esta B y esta W en las dos velocidades, que es lo que yo podría cambiar, ¿cierto? Porque si yo tengo un controlador, pues voy a tener un controlador para cada una de las llantas. Entonces, teniendo estas funciones que tenemos acá, pues podríamos decir, ok, venga, tengo dos ecuaciones, una y dos, y tengo dos incógnitas, porque si yo tengo cuál es la velocidad que deseo, ¿cierto? Y cuál es la velocidad angular que deseo, pues a mí me gustaría saber cuáles son las velocidades en las llantas que yo debo poner para obtener esa velocidad hacia adelante y esa velocidad de giro. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente las despejo acá. Y yo puedo decir, ok, BL va a ser igual a qué, y BR va a ser igual a qué, y solucionar. Entonces, aquí tengo la solución. Creo que por aquí está, Miguel. Copiamos este pedacito. Esto no es un gran lío, ¿no? Simplemente es despejar las ecuaciones, esas de allá. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Entonces, ya tendría yo aquí en este punto dichas cuáles deben ser cada una de las velocidades que debo poner en las llantas. Si yo tengo un control para esas velocidades, pues entonces le comando a esas velocidades a esas llantas que me den esa velocidad, y eso me va a producir una velocidad hacia adelante y una velocidad angular deseadas. Y como además sabemos de alguna forma que la velocidad angular está relacionada directamente con el ángulo de orientación que tiene el robot o el vehículo, pues entonces eventualmente nosotros podríamos controlar el ángulo de orientación del vehículo teniendo, por ejemplo, una velocidad constante o cambiando incluso también la velocidad hacia adelante, porque la velocidad hacia adelante de alguna de las ruedas, por ejemplo, me puede cambiar la orientación, ¿cierto? Solamente cambiando una de las dos velocidades en este problema. ¿Está claro más o menos eso? Muy bien, pensemos en el robot, en el vehículo que ustedes tienen. Supongamos que tienen un carro ahí que tiene una acción diferencial de ruedas, como esas que tienen ahí. Yo he visto carros de esos, son, por ejemplo, podadoras grandes, tienen a veces de esos comportamientos como diferenciales. Entonces, pensemos en que efectivamente yo estoy midiendo
la velocidad en L y estoy midiendo la velocidad en R. Y pensemos que entonces de alguna forma yo tengo velocidad como referencia y velocidad angular como referencia. Pensemos por un momento que yo tengo eso. ¿Qué haría? Bueno, pues pongo este cuadrito, básicamente. Voy a tomar este cuadrito. Lo creo aquí como una función. Lo voy a poner aquí. Y entonces, al pasar lo deseado que yo tengo aquí, me va a generar aquí algo que voy a llamarlo como un BL. Pero de referencia. Y aquí me va a generar un BR de referencia. ¿Están conmigo? Si tenemos eso, esta es mi planta o mi sistema, ¿cierto? Entonces yo podría decir, oiga, pensemos en la velocidad que tiene que tener este. Negativo acá, positivo aquí. Y realimentemos la velocidad que tiene el sistema. Pongamos aquí un controlador cualquiera. Pongámosle a este R. Y esto, mándelo a la planta. Idéntico para acá. Casi que sirve el mismo controlador. Lo realimento con los Profe, puntos. Sí, señor. una pregunta, ¿esto no sería más como un problema de control multivariable? Sí, Ok. sí. Pero no estamos diseñando un controlador multivariable. Tenemos un controlador para cada rueda. ¿Sí? Esto puede ser un controlador multivariable, pero en este caso estamos solucionándolo con controladores CISO, porque cada controlador se encarga de una variable. ¿Sí ve? Cada controlador se encarga de una variable. No alcanza a ser un controlador multivariable, porque un controlador multivariable, un cambio en este, entonces haría un cambio acá también. Pero eso no lo estamos haciendo, si no tenemos como este funcionamiento cruzado, no lo tenemos. Eso sería un controlador multivariable. En este tenemos tenemos un problema multivariable, pero no estamos diseñando un controlador multivariable. Ahí tenemos, para un problema multivariable, varios controladores CISO de una sola variable. ¿Qué tal ven eso? Realizable, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿conectan esto con lo que están haciendo? Pueden decir, pues claro, así es como se soluciona. Ese es el objetivo. Esperemos a ver que sea así. Hay un problema y es que, bueno, yo no necesariamente no tengo velocidad angular como referencia. De pronto tengo velocidad hacia adelante como referencia, pero no tengo velocidad angular como referencia. En realidad ni siquiera tengo velocidad hacia adelante como referencia. Generalmente tengo como referencia un punto al cual quiero llegar, ¿cierto? Entonces yo podría decir, ok, usted está ahí, le voy a poner este target. Llegue aquí. Nos vemos allá. Mira a ver cómo llega. Y entonces usted tiene que buscar de alguna forma la forma de llegar allá. Entonces, en realidad, estos que están aquí, pues tienen que responder más bien a un problema de cómo cumplo una tarea o cómo logro una trayectoria específica. Y entonces, ¿qué tal si yo le estoy diciendo a este robot, oiga, yo quiero que haga una trayectoria, ¿sí? Quiero que se mueva a lo largo de una curva. Entonces, ¿qué tal si la curva es así? Yo le digo, de ahí donde está, arranque esta curva así y llegue acá a este punto. Bueno, ahí yo puedo hacer algo que ustedes mostraron ahí, y es decirle, pues démosle punticos ahí que vaya llegando a cada uno de los puntos, ¿cierto? Como puntos intermedios. Waypoints, tenía por ahí Margarita.
Y entonces yo le voy diciendo ahí de paso en paso al robot, vaya a un punto, vaya a un punto, vaya a un punto. Y entonces eventualmente él sigue una trayectoria determinada. Pero de pronto a mí no me interesa la trayectoria, a mí me interesa que llegue acá. Entonces pues de una, yo le digo, oiga, hágame un favor, encuéntreme el vector que conecta estos dos puntos. Y ya, ¿no? Entonces, digámosle que este punto de acá se encuentra ubicado en X target, coma, Y target. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hago para encontrar cuál es la orientación que debe tener hacia allá? Esa ya no la sabemos. ¿Sí? ¿Y cómo la sacamos? Entonces, bueno, Y target menos Y que tiene el robot, ¿cierto? Entonces, coloquémosle aquí R. Y este pongámosle XR. Entonces, menos la YR. ¿Es qué? Esto es cateto opuesto, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y el cateto adyacente es target y X este. Y esto va a ser igual a tangente de phi. No, no va a ser tangente de phi. Esto va a ser tangente de phi, pero deseado. Y es básicamente este ángulo que nosotros tenemos aquí. Es este grande. Es como phi deseado. Y entonces yo le estoy diciendo, oiga, si usted se va en esa dirección, entonces seguramente se va a encontrar ese punto. Y entonces esa puede ser una estrategia que yo puedo utilizar. Hay un tema aquí que es el siguiente. Cuando ustedes estén trabajando en robótica en general, pues recuerden que esto que son funciones trigonométricas se conocen también como funciones trascendentales. Y cuando ustedes obtienen soluciones, pues obtienen la solución a veces positiva, la solución negativa, o la solución desplazada 180 grados. Entonces es complicado cuando obtienen esos errores, esos problemas ahí. Porque que el robot esté en 0 grados significa lo mismo que esté en 2pi y significa lo mismo que esté en 4pi. Entonces uno quiere sacarse de encima de esos problemas. Entonces, uno tiene que utilizar en todos los programas, en Python, en C++ o en MATLAB, uno tiene una función que se llama algo así como atan2 o algo así. Hay una función de ese estilo. Y entonces, lo que normalmente hacemos es poner los catetos o en su defecto poner seno de phi, coseno de phi. ¿Sí? Así. Y esto pues es exactamente igual que esto de aquí. La ventaja de hacer esto es que la solución de phi va a estar dentro de un rango de menos pi y pi. ¿Sí? Va a pertenecer a este grupo de datos. Nunca se va a salir de ahí. Y entonces esa es una ventaja cuando necesiten calcular como el arco tangente. Que utilicen siempre una guía como esta que tenemos aquí. Eso les va a permitir que siempre ustedes estén dentro de estos rangos de movimiento. Y no, por ejemplo, cuando se desplaza mucho. Entonces yo le estoy diciendo al robot, oiga, yo quiero que vaya a 0 grados. Y él está por allá en 320 grados y entonces tiene que pegarse ese brinco para bajar desde 320 hasta 0 grados. No tiene sentido porque en realidad estaba muy cerquita, estaba como a 40 grados, ¿cierto? Pero no tiene sentido que vaya a dar la vuelta así larguísima el robot para llegar a 0 grados, porque de 320 a 0 sí hay mucho, pero de menos 40 a 0 hay muy poquito. Entonces, utilizando estas estrategias podemos hacer eso. Bueno, una cosa adicional es, bueno, hace un rato hablábamos con Daniel sobre todo en una cosa específica, y es que hay como distintos sensores que uno puede tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en estos robots
¿qué puede uno censar? Bueno, uno puede tener sensores generales de odometría, entonces yo le puedo montar a esto que es una brújula. Y entonces la brújula me dice en términos generales respecto al mundo cuál es la orientación que tengo. O yo puedo poner una cámara, que es un elemento externo, y entonces estar mirándolo desde el aire, tal vez con un dron, mirando a ver dónde se encuentra. Esos son elementos externos. Yo puedo tener elementos internos, como la brújula, o puedo tener un acelerómetro o un IMU para medir inclinación, si necesito, por ejemplo, aplicar esto en un cuadricóptero o un dron. Una de las soluciones más comunes en los robots diferenciales es ponerle encoders a las llantas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un encoder aquí en la llanta, pues yo puedo medir cuánto la llanta ha girado. Y bajo la suposición bajo el supuesto de que el robot no patina, pues seguramente la llanta girará y esa parte del robot avanzará justamente el perímetro que la llanta haya girado, ¿cierto? O sea, entonces si la llanta dio una vuelta, pues el robot avanzó el perímetro de la llanta, básicamente. Entonces hay una relación directa entre ellos, no es difícil de obtenerla, eso es proporcional al radio de la llanta. No es tan fácil cuando el robot patina, depende del terreno en el cual el robot esté funcionando. Entonces, si el robot patina, bueno, todo esto se echa al carajo y entonces toca apoyarse con algunos otros tipos de sensores. Cuando hay que apoyarse con varios tipos de sensores, entonces existen algunas estrategias que se llaman las estrategias de fusión sensorial. Yo tengo varios sensores que miden la misma variable, pero con distintas técnicas, ¿sí? Con distintos principios físicos. Entonces yo hago algún algoritmo que toma la información de todos los sensores que tengo para poder obtener una conclusión de cuál es realmente la variable que estoy midiendo. Aquí, por ejemplo, si yo pienso en que tengo encoders en cada una de las posiciones, fíjense lo que yo puedo hacer. Ya pasemos esto allá y lo analizamos un poquito. Supongamos que yo estoy con mi robot en una posición X, ¿sí? Entonces, este robot está ubicado en una posición conocida. Y yo digo, esa posición aquí, que tiene este man, aquí la conozco. Es en X, ¿sí? Este es el X, y la tengo acá, y este es el Y. Y entonces yo quiero saber, después de un rato que haya girado, que se haya movido el robot, ¿cuál es la nueva posición? Entonces, eventualmente él puede como que trasladarse un poquito, ¿cierto? Y podría llegar a un punto por acá. Entonces acá puede ser el nuevo centro del robot, ¿sí? Si la flecha roja estaba marcando el centro del robot. Y además me puede decir también la orientación. Entonces, inicialmente tal vez la orientación estaba así como marca con este eje de coordenado, pero como se movió y cambió la orientación, entonces la nueva posición del eje coordenado está puesta de esta forma. Entonces el robot ahí me está diciendo que tiene una orientación nueva y que tiene también una posición nueva. Y que depende básicamente de lo que hayan girado cada una de las llantas, ¿sí? Entonces, si yo tengo cuánto giró esta, a eso lo voy a llamar DL, y tengo cuánto giró la otra, a eso lo voy a llamar DR, pues la traslación que tenga el centro de masa del robot, si el robot está bien diseñado y perfectamente distribuido el peso y todo, pues entonces el movimiento total que tenga el centro de masa del robot será el promedio de esos dos desplazamientos, ¿sí? Entonces yo puedo sumar cuánto se desplazó cada una de las ruedas linealmente, ¿cierto? Es la longitud de ese arco. Y entonces obtengo cuánto se desplazó efectivamente el centro del robot. Teniendo ese desplazamiento de forma instantánea, o sea, haciéndolo pequeñito, aquí estamos exagerando el desplazamiento, ¿sí?
Esto es un delta de desplazamiento, ¿sí? Entonces, haciéndolo de una forma bien pequeñita y teniendo la medida del ángulo que tenía el robot, pues entonces yo puedo encontrar cuál es la nueva posición que ese robot tiene. O sea, esta posición aquí es X' y esta nueva posición es Y'. Entonces, también, efectivamente, si yo quiero mover el robot desde una posición dada hasta la siguiente, pues yo me puedo fijar exactamente en cuál es el desplazamiento que está teniendo cada una de las ruedas. Decimos que esto es función de los encoders. Bueno, entonces si yo tengo un encoder que mide 2000 pulsos por vuelta, ¿cierto? Entonces tengo que, digamos, que transformar esa información de 2000 pulsos por vuelta a cuánto significa en traslación lineal. Y entonces, pues, es una relación geométrica fácil, ¿no? O sea, si la llanta tiene un radio R mayúscula, como lo propusimos hace un rato, entonces, ¿cuál es el perímetro de la llanta? 2pi por R, ¿verdad? Y si el robot daba 2000 pulsos por vuelta, entonces, ¿cuántos pulsos? 2pi por R es equivalente a 2000 pulsos, ¿sí? Y si ha dado tantos pulsos que yo los conozco, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se ha desplazado? ¿Sí? Entonces, yo conozco esto. Si yo estoy midiendo aquí con mi microcontrolador, estoy contando cuántos pulsos ha dado esto. Tics los llaman, ¿no? ¿Cuántos tics ha dado esto? Entonces, si dio 1000, bueno, entonces dio media vuelta la rueda. Y si dio media vuelta la rueda, entonces significa que esa rueda se desplazó una cantidad de milímetros en el espacio. Entonces, con cada uno de los encoders que tenga yo en cada una de las ruedas, puedo determinar cuáles son las nuevas posiciones o cómo está cambiando la posición relativa al cambio de desplazamiento que tenga la rueda, ¿sí? Entonces, este es como un enfoque diferente. Este es simplemente enfocarnos como en el cambio de ángulo que tiene la rueda, y el otro que estábamos viendo acá arriba es enfocarnos un poco más en el cambio de velocidad. Pueden usarse complementariamente, obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? ¿Pregunta? ¿No? Listo. Pensemos en esto. A ver. Una de las cosas que nosotros podemos estarnos enfrentando siempre es, aquí yo puse un destino, ¿cierto? Pero es probable que en algún momento haya algo que yo diga, oiga, aquí, en este punto, eso, pongámoslo ahí. ¿Qué tal si yo les digo, se acabó tanta belleza? Usted necesita ir desde ese punto ahí, desde ese punto en el que se encuentra al target rojo, ¿sí? Este es su meta. Pero esto que tenemos aquí es un obstáculo, es una cosa que si usted pasa por ahí es un hueco o eventualmente es un tope y usted si se va derecho, así como dice el vector, pues se va a chocar. Y entonces, eventualmente uno podría decir, ok, yo quiero ir a la referencia, pero tengo que hacerle el quite al obstáculo. Entonces uno podría decir, tomo esta curva como la tomé acá, ¿cierto? O me voy bien lejos por allá y después regreso hacia acá. Hay múltiples, hay infinitas formas de evadir el obstáculo, como nosotros estamos ahí.
Pero la pregunta en general sería, ¿cuál será la mejor forma que yo pueda utilizar para evadir obstáculos? Y eso es un problema que vale la pena que los estudiemos. Entonces, eso va a ser parte de la entrega que yo quiero que ustedes hagan en este corte. Y es, ok, ya están utilizando los sensores, ya están controlando la velocidad del vehículo hacia adelante, controlan un poco la dirección. De hecho, algunos de ustedes ya pusieron los sensores de obstáculos. ¿Qué pasa si el vehículo está en la vía? ¿Sí? Y tiene que pasar otro vehículo, tiene que hacerle el quite a otro vehículo. Ese es un problema bastante complejo, es un problema en el cual hay que generar una trayectoria simplemente para evadir un obstáculo. Entonces, empiezan a pensar en eso, que quieren llevar el vehículo a algún sitio evadiendo obstáculos. Eso es lo entregable de este corte. Muy bien, ¿tienen preguntas ahí? Ahí debe haber preguntas. Vamos a ver un poquito del control, cómo diseñamos control. Entonces, este señor ahí en esa clase diseñó un control PI. Y entonces dice, oiga, supongamos que B, por definición, lo ponemos como constante. Y entonces creemos un error que sea un error entre el ángulo deseado, donde yo quiero ir, ¿sí? Un phi deseado, menos el phi real que tiene el robot. Entonces eso, si yo tengo una velocidad de avance constante y le pongo a esto que por favor me solucione este problema de control, entonces yo podría decir, oiga, aquí en este modelo que nosotros estamos escribiendo, ¿sí? En este modelo, la velocidad sigue siendo constante, lo único que puedo variar es omega. Entonces yo le puedo decir, pues, creemos un controlador que toma SE como información y me entrega un omega, tal que el error tienda a cero. ¿Cómo ven ese problema? Entonces yo puedo decir, efectivamente, miren, este es el error, ¿cierto? Yo tengo que la derivada, esto lo tengo claro aquí, y yo le puedo decir, calcúlenme omega con un controlador PID, si quiere. Una vez que tenga el omega, entonces yo lo puedo meter aquí, ¿sí? Entonces recuerdan que dijimos que nosotros lo que queríamos no era controlar B y W, sino posición. Entonces, eso controlador que estamos hablando ahí es este PID que depende de E. Ahí hay una cascada. ¿Y qué entra aquí? Entra E. ¿De dónde sale ese E? Pues de esto de acá. ¿Cuál es el ángulo deseado y cuál es el ángulo real que tiene el sistema? Entonces, ¿de dónde sacamos el ángulo deseado? Bueno, si yo tenía eso como trayectoria, como posición allá, vamos a copiarlo aquí. Vamos a decir, oiga, yo tenía mi robot aquí en este punto. Y necesito que llegue acá a este otro punto. Este es mi punto deseado. Entonces, yo puedo trazar un vectorcito desde el centro de este hasta el centro de este de acá. Y entonces, pensemos que el robot tenía un eje coordenado. Y entonces, digamos que el eje coordenado está así. No, pongámoslo diferente. Está así. Este ángulo de aquí sería el phi real. Y este ángulo de acá sería el phi deseado. Que ya lo calculamos hace un rato, ¿cierto? Lo llamamos phi asterisco, ¿no? Phi asterisco lo llamamos. Es este mismo phi deseado. Entonces, si yo tengo las coordenadas del punto donde quiero llegar, puedo calcular phi deseado. Como tengo un sensor que me mide con por ejemplo, un compás con una brújula, el phi real del robot, pues entonces yo puedo calcular ya cuál es el error que existe en la orientación del robot. De acuerdo a eso,
diseño un controlador que me defina cuál es la velocidad angular que yo debo poner para que ese error reduzca. Pero recuerden que este señor tiene una velocidad lineal en esa dirección. Entonces, conforme yo voy cambiando la velocidad aquí, él se está moviendo. Entonces es probable que en lugar de irse derecho hacia allá como yo hubiese querido, pues él haga una curva ahí, ¿sí? Ojalá haga esa curva, ojalá hiciera esa curva. Depende un poquito de cómo lo voy a diseñar. Entonces, el reto aquí es el siguiente. Vamos a diseñar ese primer controlador. Y muy probablemente, si dejan la velocidad constante, no va a funcionar. Entonces, tal vez sea necesario cambiar la velocidad, hacer la velocidad en función de cómo es, qué tan cerca o qué tan lejos estamos del objeto. ¿Cómo hago eso? Bueno, al igual que, por ejemplo, yo estoy sacando una diferencia entre estos dos ángulos, yo podría sacar esta longitud, esta distancia, ¿cierto? Lo saco con Pitágoras. Entonces, D va a ser igual a la raíz cuadrada de, digamos que X target menos X real al cuadrado más Y target menos Y real al cuadrado. Y así. ¿Qué tal si yo hago que la velocidad deseada sea función de esta distancia? Entonces eso implica que yo quiero diseñar otro controlador parecido al que tengo allá, que es otro PID, 2, coloquémoslo, que sea función de la distancia. ¿Qué quiero en la distancia? Que la distancia sea 0, ¿no? Entonces por eso es como una especie de error si lo queremos ver, ¿sí? O si quiero puedo formar un segundo error aquí. Puedo formar un error de distancia que sea igual a la distancia deseada, que es 0, menos la distancia real. Y entonces decirle que esto es el error de distancia. Entonces aquí yo tengo este B y tengo este W. ¿Qué van a ser? Los deseados para este controlador que tengo aquí. Ese es el error de distancia, ¿no? ¿Ok? ¿La tienen clara? ¿Tienen preguntas? Ese es un controlador que lo llamamos un controlador como váyase al objetivo, go to goal, lo llaman ahí en la clase. Entonces, esto a grandes rasgos es toda la teoría, ¿sí? Esto a grandes rasgos es toda la teoría y la dimos así rapidísimo a propósito. Con un objetivo. El objetivo es que ahora, teniendo una noción un poco más, una pequeña introducción de cómo funciona eso, les voy a pedir que en MATLAB diseñen ese lazo de control que propusimos ahí. El lazo de control que genera la referencia de velocidad hacia adelante, que genera la referencia de velocidad de yaw, que eventualmente genera una velocidad de cambio en las ruedas para que el objeto, naciendo en un punto específico, por ejemplo 0, 0, vaya hasta el punto deseado, hasta el punto target que necesitamos. Eso nos permitirá efectivamente cumplir una función, una tarea, go to goal. Ese va a ser nuestra preocupación. Una vez que tengamos eso, entonces vamos a preocuparnos que lo haga, pero evadiendo obstáculos. Entonces, la tarea es, hagan esa tarea, hagan ese controlador para ir al objetivo y una vez que lo tengamos hecho, entonces podemos estudiar evasión de obstáculos. ¿Preguntas?
Freddy, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Todo está claro? Pues estaba pensando tenía una duda, profe. Los valores los podemos asumir, digamos los de L, X, tal. Solamente hay dos parámetros, R y L, ¿cierto? Sí, señor. Y X y GetTarget deben ser cualquier valor. Puede llegar a cualquier valor. ¿Sí? Oh, Que llegue a cualquier valor. sí. Pues sí, profe, ahí toca obtener las ideas, pero pues sí, no lo veo tan difícil. No va a tener preguntas hasta que no se ponga a hacerlo. Por eso vamos a cortar aquí, entonces, para que se pueda poner a hacerlo. Una vez que se ponga a hacerlo, entonces van a nacer más preguntas. Profe, lo que pasa es que se me olvidó copiar unas cosas. ¿Será que usted me podría volver a mostrar? Le tomo foto rápido y lo copio. Usted tiene acceso a todo eso ahí, ¿no? Usted lo puede entrar. Sí, en el OneNote. Entonces ya Sí, lo en el vi. OneNote. Y en el aula virtual están los links de los videos de las clases. Listo, profe. Sí, en el aula virtual. Ahí pueden darle. Está mucho mejor explicado de lo que yo les expliqué aquí. O sea, tal que esta clase puede ser una introducción y allá pueden ir y ver el completo. Pero ustedes están en un nivel mucho más alto para hacer una clase tan simple. ¿Cómo ve eso, Alfonso? Andrés Felipe Alfonso. ¿Me escucha? Pues es lo que usted, sí, señor, pues es lo que está diciendo. Toca empezar a trabajar para sacar las Listo. preguntas que seguramente se van a formar. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que eso se dio? Entonces, pues tenemos que mirar paso a paso cómo va evolucionando, por ejemplo, la posición del robot, ¿cierto? Y la orientación del robot. Entonces, así como hicimos, por ejemplo, con el rover que íbamos mostrando la estela que iba quedando en movimiento, podríamos utilizar acá. Entonces podemos poner la estela de movimiento que lleva el robot desde la posición original hacia la posición objetivo. ¿Listo? Entonces, eso lo esperamos poder hacer. Entonces, la próxima semana vamos a hacer como un workshop en el cual intentemos poner todo eso juntos y podamos empezar a proponer una trayectoria, por ejemplo, de movimiento. Acá no estamos proponiendo trayectoria, acá estamos proponiendo objetivo, punto objetivo, que es diferente a la trayectoria. Acá la trayectoria que él va a ser una trayectoria dada por el controlador, ¿sí? O sea, una trayectoria ahí automáticamente generada. Después vamos a decirle, ok, vamos a hacer una trayectoria como nosotros queremos, ¿sí? Porque yo le puedo decir al robot como que váyase a un punto y él pues da las vueltas que necesite dar antes de llegar al punto, ¿sí? Pero yo le puedo decir, váyase, pero por esta ruta. Y ese es un problema diferente, ese es un problema de generar trayectoria. En eso se diferencia esto que estamos viendo. Una cosa es generarle una trayectoria, otra cosa es darle un target. ¿Sí? Cuando le damos un target, él toma la trayectoria que sea. Puede ser la más rápida, la más lenta, no importa. Él toma una trayectoria que simplemente lo lleva al punto. Ahora nosotros estamos interesados en eso nada más, que llegue al objetivo. Después estaremos interesados en una trayectoria definida. ¿Ok? Profe, qué pena. ¿Será que nos podría volver a compartir el link del OneNote? Es que estoy intentando entrar, pero no tengo el acceso. Eso está aquí en el aula virtual. Yo te lo comparto. En los archivos del aula virtual, creo que... no del aula virtual, sino de... ¿De Teams? De Teams, sí. Creo que aquí en Teams lo puede ver. A ver cómo funciona esto. Ahí ya me lo compartieron, profe. ¿Ya me lo compartieron? Bueno, ahí está entonces. Listo, Pero creo que usted puede acceder a eso como en los archivos de Teams. Siempre. Oh. ¿Listo? Bueno, entonces, con eso terminamos hoy. Terminamos temprano. Profe, Sí, señor. no, es que mira que a mí me pasa lo mismo que Santiago. Entré por mi correo y antes me estaba dejando entrar, pero hoy se me dio por entrar otra vez y dice que he denegado. Y copié el link que envió Margarita
y dice que acceso denegado otra vez. Ah, no. No sé Es si que no alguien está- más está pasando. yo creo que es que no está matriculada. No, Ay, mentiras. no, porque ya antes sí había podido. No sé qué pasó. No tengo idea. Espérenme a ver. Yo no tengo idea cómo pasarles el link, la verdad. Lady, creo que si tú entras desde el correo institucional y como en las aplicaciones eso te aparece el OneNote y ahí te aparece como robótica móvil, si no estoy mal. Sí, eso estoy haciendo, mira. Espérate, comparto. Dale, sí, ahí yo entré. Dale. Digamos aquí, estoy acá, ¿no? Y le doy acá, yo antes le daba como que encimita y me carga así. Lady, mira tu correo. Es que te lo volví a como compartir. Te envié la invitación. Ay, ya me dio risa. No parece nada, no me lo creo. Dale clic al link que envió Margarita. Ahí a mí me sirvió. Es que de pronto es que tiene activado otro correo. ¿No será que tiene activado otro correo? Por eso es que no la deja entrar. A veces si uno tiene como abierto otro correo ahí, como que si está linkeado en otro correo no lo deja. Como hay tantos. Sí, el personal no deja accesar al OneNote de esta clase. Tiene que estar con el correo que está inscrita en esta clase, ¿no? Con ese es que la va a dejar. Estoy. Ah, ya me llegó el list de Margarita. Vamos a ver. Ahí les envié por acá las diapositivas que tenemos ahí. Esas diapositivas son unos pantallazos de las clases que el profesor de Georgia Tech estaba dando ahí en YouTube. Eso es un curso de Coursera, en realidad. ¿Qué tal? ¿Pudo entrar? No, profe, ya voy a cerrar todo y vuelvo a intentar a ver si sale. Hágale a ver si, porque si no, a ver qué más podría yo hacer acá para, a ver, porque yo veo que usted está acá, de hecho, ahí está matriculada, ahí está en mi aula de OneNote, ahí aparece. Bueno, listo, entonces terminamos por ahí, entonces, si sigue teniendo problemas, Profe, envía un profe, correo. Sí, yo señor. tengo una preguntita. Es que, a ver, o sea, para ver si me quedó suficientemente claro, y es que cuando Santiago preguntó, se me cayó el internet. Es Listo. hacer el controlador para, o sea, el controlador PID para llegar a cierta velocidad, o no sé si entendí mal, o cómo es que es, No. Es hacer un controlador que lo lleve a un punto target. a un punto. Ok, Sí. O listo. sea, usted le da X y el robot llega a ese punto X y Y. Y, ok, o sea, nosotros ese punto X y Y lo podemos especificar nosotros, ¿cierto? Sí, usted lo Claro, pone como la entrada. Usted lo pone como referencia. entrada. Esa será, digamos que esa es la referencia que usted pone. Ok, X ok. y Y. X y Y target. Y entonces usted ya tiene como una aproximación de la dinámica del robot, ¿cierto? Decimos que es una aproximación cinemática, porque esta dinámica que estamos poniendo ahí no tiene ni inercias ni nada de ese estilo. ¿Está bien? Pero esa aproximación cinemática sirve para cuando uno se mueve no tan cambios tan altos de aceleración, ¿sí? Entonces, con ese modelo que tiene del robot simplificado basado en el monociclo, pues usted puede diseñar un controlador que lleve el robot desde su punto original, que tal vez sea 0, ¿cierto? Puede arrancar en 0, y que lo lleve al punto deseado. Ya, Es un listo. Sí, ya controlador te- de go to goal. Váyase al objetivo. Listo, ya. Sí, señor. Gracias. Listo. Gracias por preguntar.
Listo, muchas gracias entonces. Nos vemos la próxima. Eso es todo por ahora entonces, muchachos. ¿Está bien? Hasta luego, profe. Que tenga una buena noche. Chao, profe, gracias. Que pasen buena Chao, noche. profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe, gracias. 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 Chao, profe, hasta luego, gracias.